Buenos días, hermanos. Es una alegría ver a tantos en el local esta mañana. Pues yo dije la semana pasada que habíamos llegado al momento culminante de la historia de Ruth. Y en realidad los versículos que vamos a considerar hoy son el mismo momento culminante de la historia de Ruth, porque ahora es el momento, perdona, estoy un poco corto de aire porque tuve que correr al coche. Estoy recuperando el aliento. Pues en este momento de la historia de Ruth, Boz toma formalmente a Ruth por esposa delante de testigos, y esos testigos reconocen la validez legal de este matrimonio y oran por la pareja. Y es una oración imbuida de alegría, de contentamiento. Se ve que el pueblo de Belén es un pueblo contento, contentísimo con este matrimonio, porque reconocen que es un matrimonio lícito, es un matrimonio basado en el amor, en la justicia, conforme al plan de Dios. En inglés diríamos, es un matrimonio made in heaven, hecho en el cielo. Y tristemente algunos matrimonios parecen más bien surgidos del infierno por los conflictos constantes que hay en los matrimonios. Pero en realidad el plan de Dios es que cada matrimonio sea un matrimonio hecho en el cielo. Y hay un sentido en el que cada matrimonio es un matrimonio hecho en el cielo. En primer lugar, porque Dios mismo es el testigo de los votos que la pareja se hace el uno al otro en el matrimonio. Él mismo es el testigo y registra ese matrimonio en el cielo como un matrimonio válido y legal y un compromiso que la pareja tiene la obligación de cumplir delante de él. Y segundo, cada matrimonio legítimo o válido está hecho en el cielo porque es conforme a su plan, a su diseño, lo que Dios mismo ha establecido desde el principio del mundo. Y cuando el matrimonio funciona como Dios quiere que funcione, entonces aún más podemos decir, ese matrimonio ha sido hecho en el cielo. Pues tristemente vemos que hoy en día los hombres quieren cambiar la definición del matrimonio, y tenemos que entender que esto realmente es un plan satánico para desviar a la sociedad entera del Evangelio, porque el plan de Dios es que cada matrimonio sea una presentación viva del Evangelio de Cristo, porque el matrimonio debería ser un reflejo de la relación entre Cristo, que es el novio, y la iglesia, que es la esposa. Y cuando una sociedad, una nación, una cultura, una civilización se olvida de lo que es el matrimonio y empieza a llamar una relación que no es el matrimonio a los ojos de Dios un matrimonio, pues eso acarrea graves consecuencias porque ciega a la sociedad para poder realmente entender el Evangelio. Porque el Evangelio se revela en el plan de Dios con respecto al matrimonio. ¿Qué es el Evangelio? Es la historia de un novio grande y noble y bondadoso que se sacrifica por su esposa, que se entrega a la muerte por ella. Y la respuesta que el Evangelio exige de nosotros es la respuesta de una novia, de la novia, a un marido tan amoroso, tan bondadoso, una respuesta de dependencia, de fe, de entregarse a ese marido porque él es bueno y está comprometido a protegerla, a proveer a sus necesidades y a darle guía pastoral.
O sea, cuando el matrimonio funciona tal y como Dios ha establecido, es una predicación del Evangelio. Y por eso el diablo siempre quiere abolir el matrimonio. Cada matrimonio es un cuadro, o debería ser un cuadro, de la relación entre Cristo y la Iglesia. Y si eso es verdad, en cuanto a los matrimonios en general, o por general, pues es aún más verdad del matrimonio que vemos en este capítulo entre Boaz y Ruth. ¿Por qué? Porque este matrimonio es fruto de un acto de redención. Un acto de redención que se llevó a cabo delante de testigos. Y era muy necesario que ese matrimonio fuese contraído entre las dos partes delante de testigos. Porque si Boaz hubiera intentado llegar a un acuerdo con el pariente más cercano de Ruth, en algún rincón, en secreto, y si hubieran llegado a un acuerdo ahí alejado de los ojos de los hombres, entonces si después el pariente más cercano de Ruth, si él hubiera cambiado de idea, podría negar haber hecho un contrato con Boaz. Podría acusar a Boaz de realmente usurpar su lugar, su papel como pariente redentor. Pero no podía hacer eso. ¿Y por qué? Ese matrimonio se estableció delante de testigos. Y hemos visto que estos testigos, al presenciar el matrimonio de Boaz y Ruth, no solo estaban allí como para cumplir una función legal, aunque sí cumplieron una función legal. Los 10 varones mencionados en el versículo 2, junto con todo el pueblo, aparentemente había una gran muchedumbre de gente de Belén, del pueblo de Belén, allí congregada para este momento. Dice el versículo 9, dice, Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Entonces se cumple esa transacción delante de testigos. Los testigos cumplen una función legal, pero no solo una función legal. Están allí también para compartir el gozo de la pareja. Y ese gozo se transmite en esta oración preciosa que ofrecen por la pareja en los versículos 11 y 12. Voy a leer otra vez su oración porque en esto esto va a ser el enfoque del mensaje esta mañana. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Entonces vamos a considerar esta oración del pueblo de Belén por Boaz y con Ruth, y luego vamos a considerar cómo Dios contestó esa oración, bendiciendo a Boaz y Ruth y a su descendencia conforme a lo que el pueblo le había pedido al Señor. Y finalmente vamos a ver
como todo lo que vemos en esta escena anticipa gloriosamente la unión matrimonial que hay entre Cristo y su iglesia. Primera pregunta, ¿por qué estaban contentos estos testigos con el matrimonio de Boaz y Ruth? Pues ya hemos dicho que estaban contentos porque sabían muy bien que Dios aprobaba esta unión. Porque todo lo que tenía que ver con esta unión era brillante, limpio, puro, santo a los ojos de Dios. Y ellos lo sabían. Ellos sabían que Dios estaba muy contento con esta relación. Porque estaba fundada sobre un fundamento de justicia. De hecho, era un afán, un gran anhelo de hacer lo justo, que les llevó tanto a Ruth como a Boaz a este momento. Pensamos en cómo estos dos habían sido guiados en todo este proceso por un gran anhelo de hacer lo justo a los ojos de Dios. Piensa en Ruth. Y cómo ella tomó la decisión de dejar a su país natal y acompañar a su suegra a una tierra totalmente desconocida para ella. Y lo hizo por amor a la justicia. Sabía que su suegra, una mujer anciana, desolada, triste después de haber perdido a su marido y a sus hijos, no tenía a nadie. No tenía a nadie, pero tenía muchas necesidades materiales, necesidades emocionales. ¿Y cómo podría volver solo a la tierra de Israel? Ruth, con una convicción moral muy profunda, sabía que era la voluntad de Dios que ella acompañara a su suegra a Israel. Y por eso dejó a su padre, a su madre, dejó a su tierra natal para acompañar a su suegra, para estar a su lado, y luego llegando allí sabía que tenía que proveer a ella. Y ella por sí sola tomó la decisión de ir al campo durante el tiempo de la siega, de la cebada, para trabajar duro en el campo, y allí conoció al hombre que iba a ser su futuro marido. Por amor a la justicia, ella fue a trabajar en el campo. Y por amor a la justicia, obedeció a su suegra cuando le dijo lo que le había pasado en el campo. Y le dijo todo acerca de Boaz. Y su suegra le dio instrucciones sobre cómo podía procurar refugiarse bajo la ala protectora de Boaz, para que él la tomara por esposa. Como era su pariente cercano, tenía la obligación de hacerlo. Pero Ruth podría haber pensado egoístamente. Podría haber pensado, bueno, yo no estoy segura que quiero casarme con ese hombre. Es mayor que yo. Yo quisiera casarme con un hombre más joven. Pero otra vez estaba pensando no solo en su propio deseo egoísta, estaba pensando en la justicia. ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo recto a los ojos de Dios? Y lo recto, ella sabía muy bien, era casarse con Boaz. Boaz era un hombre rico y un hombre no solo rico materialmente, rico en su carácter. Un hombre íntegro, un hombre recto, que no solamente tenía los medios para comprar la tierra de Elimelech y así redimir a Noemí de la pobreza, pero también podría proveer una casa a las dos. Tomando a Ruth por esposa, Noemí tampoco estaría sola. Si Boaz tomara a Ruth por esposa. Entonces, todo lo que hizo Ruth fue motivado por un gran anhelo de hacer lo justo a los ojos de Dios, someterse a la voluntad de Dios. Pero lo mismo se puede decir de Boaz.
Boz, cuando vio a Ruth en el campo y se enteró de que ella era la moabita que había venido a la tierra de Israel con su suegra, él se compadeció de ella y quería ayudarla, así que le dio libre acceso al campo para espigar allí sin que nadie le molestara. Le dio favores, derramó favores sobre ella. Y cuando aquella noche ella se le acercó buscando protección, buscando que él actuara como su pariente redentor, él le dijo: sí, hija mía, yo voy a hacer eso. Esto es lo justo, esto es lo correcto a los ojos de Dios. Entonces, en el temor de Dios y motivado por un gran deseo de cumplir el mandato de Dios, el mandato de la ley de Moisés, que hablaba claramente sobre los deberes del pariente cercano, Boz tomó la decisión de tomar a Ruth por esposa. Entonces, llegaron los dos a este momento porque compartían el mismo anhelo de hacer la voluntad de Dios, de hacer lo justo y lo correcto. Y por eso el pueblo de Belén estaba contentísimo, porque sabían que este matrimonio agradaba al Señor, le agradaba a Dios. Era un matrimonio conforme a su voluntad, conforme a su plan, un matrimonio destinado para la bendición del Señor. Entonces, ¿cómo se manifestó su aprobación de este matrimonio? Pues se manifestó por medio de una oración. La oración que hemos leído en los versículos 11 y 12. Una oración, una petición por esta pareja que se ofreció con gran confianza al Señor. Pero es interesante porque pidieron a Dios que bendijera a Ruth y Boaz a través de bendecir ellos mismos a Ruth y Boaz. Entonces quiero decir que esta oración no era realmente lo que pensamos es una oración. Era más bien una bendición. Y esto nos lleva a una pregunta muy interesante. ¿Qué es la diferencia realmente entre una oración normal, digamos, y una bendición? ¿Alguna vez te has hecho esta pregunta, ¿no? ¿Qué es la diferencia entre una oración y una bendición? Pues normalmente una oración se dirige directamente a Dios, se dirige al Señor y comienza con palabras como «Oh Señor», se dirige a Él. En cambio, una bendición se dirige a los hombres en nombre del Señor. Y hay una petición implícita, obviamente, en esta bendición. Está expresando un deseo que Dios derrame bendición sobre esa persona o esa pareja. Pero al mismo tiempo que hay una petición implícita, hay una proclamación. Hay una proclamación de la bendición que Dios ya ha prometido en su pacto. Entonces, el propósito de una bendición es recordar al pueblo de Dios de las promesas de Dios, de lo que Dios ya ha prometido hacer para su pueblo, para que el pueblo se asa de esta promesa por la fe y reciba la bendición. Y vemos todo eso, por ejemplo, en la bendición sacerdotal de los que Dios le da a Israel en número 6. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde.
Fijaos, está dirigido al pueblo, te bendiga. No dice, Jehová, por favor, bendices. Está dirigido al pueblo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y fijaos, todas estas bendiciones son bendiciones del pacto de Dios. Son lo que Dios ha prometido dar a la simiente de Abraham. Su bendición, su protección, el resplandor de su rostro. Entonces es una bendición que recuerda a Israel de las promesas de Dios. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y fijaos en lo que dice después. Dice Moisés, y pondrán, el Señor dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Pondré mi nombre sobre ellos. Es decir, yo mismo estaré presente en esta bendición. Estaré presente para derramar la bendición anunciada y proclamada a los verdaderos hijos de Abraham, a los que son de la fe. Entonces, en esta oración lo que el pueblo está diciendo es realmente están bendiciendo a Ruth y a Boz y a su descendencia conforme a las mismas promesas que encontramos en la ley de Dios. Porque en la ley de Moisés, Dios promete a su pueblo fiel, promete este tipo de cosas, promete que sean fructíferos, promete campos fructíferos, la matriz fructífera, son señales bajo el antiguo pacto del favor de Dios. Entonces, esta bendición es una forma de recordar a Ruth y a Boz de las promesas de Dios a su pueblo. Y por bendecir a Ruth, a Boz y a su descendencia, los habitantes de Belén estaban proclamando la bendición divina que ellos podían esperar del Señor como muestra de su bondad divina. Los habitantes de Belén sabían que Dios iba a bendecir esta pareja porque aprobaba su matrimonio. Entonces, ¿de qué manera pidieron a Dios que bendijera esa unión? Pues vamos a ver lo que pidieron y la promesa que proclamaron a Ruth. Dicen, y yo creo que hay algo profético en esta oración, porque se cumplió a la letra, como vamos a ver. Dice el versículo 11, y dijeron todos del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos testigos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Lo que están pidiendo por Ruth es que sea una mujer fructífera, que tenga hijos. Y mencionan a Raquel y a Lea porque en Israel estas dos mujeres se consideraban como las matriarcas de la nación. Curiosamente, no menciona a Sara, no menciona a Rebeca. ¿Por qué? Porque en primer lugar, Sara tuvo un solo hijo. Y Rebeca tenía un solo hijo en el pacto con Dios. Entonces, estas dos mujeres, muy claves en la historia de Israel, sin embargo, no tuvieron muchos hijos. En cambio, Raquel y Lea sí tuvieron muchos hijos. Entre los dos dieron a Jacob, Rebeca y Lea, le dieron a Jacob 8 hijos, fuertes y robustos. Y estos hijos edificaron la nación
al fundar las tribus principales de Israel. Entonces, en esta oración la gente, los habitantes de Belén, pidan a Dios que Él haga a Ruth como Lea y como Rebeca, o como Raquel, es decir, que sea una mujer fructífera y que el fruto de su vientre edifique la casa de Israel. O sea, que Israel llegue a ser más grande, más fuerte, como fruto de este matrimonio. Luego piden por voz. ¿Y qué es lo que piden por él? Dice en la segunda parte del versículo 11, a voz, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén. Piden a Dios que el Señor prospere las obras de voz y que su nombre llegue a ser grande, es decir, llegue a ser un nombre famoso en Belén. Cuando dice que tú seas ilustre. La palabra en hebrea es muy interesante, es la misma palabra que se usa en el capítulo 3 con referencia a Ruth. Cuando Ruth y Boaz están conversando y él dice a ella en el versículo 11, ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. La palabra traducida allí, virtuosa, es la misma palabra en hebreo traducida ilustre en el capítulo 4, el versículo 11, respecto a voz. Y a lo mejor estás pensando, pero ¿cómo se puede traducir la misma palabra ilustre en un lugar y virtuosa en otro lugar? Pues el significado fundamental de esta palabra es rico. Rico, pero no rico necesariamente en el sentido material, sino rico en el sentido espiritual, rico de carácter. O sea, con una prosperidad ética, rico en atributos virtuosos. Y eso es lo que están pidiendo por Boaz, que Boaz ya ha demostrado un carácter íntegro, recto, justo, bueno, y están pidiendo que estas cualidades, esta riqueza, siga manifestándose de tal modo que Boaz llegue a ser un hombre bien conocido, un hombre famoso, ilustre, como dice aquí, y seas de renombre en Belén. Y finalmente la gente pide bendición por su descendencia. Dice, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. ¿Quién fue Fares? Fares fue el antepasado de Boaz y de todos los habitantes de Belén. Nació de una mujer llamada Tamar. Y curiosamente Tamar, al igual que Ruth, enviudó joven a una edad temprana y buscó volver a casarse de acuerdo con la costumbre judía del matrimonio levirato. Entonces se acercó a su suegro Judá y le pidió que él le diera a ella a su hijo menor como marido sustituto, y se negó a hacerlo. Entonces Tamar le engañó y quedó embarazada por Judá. Y al final, cuando ella quedó embarazada de gemelos, y uno de esos gemelos era Fares. Y la Biblia dice que Fares, los descendientes de Fares, eran tan numerosos que su casa se dividió en dos casas, dos familias. La familia
de Hezrón, los hezronitas, y la familia de Amul, los amulitas. Y esos descendientes, por ser tan numerosos, elevaron la tribu de Judá a un lugar destacado en la nación de Israel. O sea, se tiene que comprender este cuadro. Tamar era como Ruth, porque era una viuda joven, quedó embarazada y de uno de sus gemelos llegó a edificar la casa de Israel, porque ese hijo tuvo tantos y tantos y tantos descendientes que Judá llegó a tener un lugar de prominencia en la nación de Israel. Entonces lo que están pidiendo a Dios es que la descendencia de Ruth sea así, que sea una descendencia numerosa y que a través de esa descendencia que la casa de Israel sea edificada y la tribu de Judá sea fortificada y elevada en prominencia y fama entre las tribus de Israel. ¿Fue contestada esta oración de parte de Dios? Sí, en todos los detalles. Por eso digo que yo veo esta oración como una oración profética. Parece que Dios guió al pueblo, a todo el pueblo de Belén, de orar conforme a su plan secreto, a todo lo que Dios había propuesto hacer a través de la unión matrimonial de Boaz y de Ruth. Porque ella, en primer lugar, llegó a ser fructífera, pero sobremanera, y de un modo que ella nunca podría haber imaginado, porque resulta que de Ruth descendió más tarde en la historia al rey David. Y a través de David, Israel llegó a ser potencia mundial. David edificó la casa de Israel y llegó a ser potencia mundial. Y posteriormente, un hijo de David, el Señor Jesús, que nació en el mismo pueblo de Belén, el Señor Jesús edificó la casa de Israel como nadie más en la historia la había edificado ni podría edificar. ¿Cómo? Porque edificó la casa de Israel edificando su propia iglesia. Porque la iglesia de Jesús es el verdadero Israel. Es el verdadero pueblo de Dios. Así que en un sentido se puede decir, nosotros somos los descendientes de Ruth. Nosotros somos sus hijos numerosos. Y a lo largo de 2000 milenios, la iglesia de Cristo ha ido creciendo y creciendo y creciendo hasta que se extiende a lo último de la tierra, porque hay creyentes ahora en todos los continentes, todas las naciones, entre todos los pueblos, todas las lenguas, en la iglesia que es el Israel de Dios en espíritu. La oración de estos habitantes de Belén se cumple a la perfección. Ruth ha llegado a ser la madre de una multitud mucho más numerosa que ella hubiera podido imaginar. Y la oración de este pueblo se cumple de otra manera, que es lo que pidieron por Boaz. Pidieron fama, que su nombre fuese famoso, como dice la oración. Que sea ilustre en Efrata. Efrata era la zona alrededor de Belén. Y seas de renombre en Belén. Pues esta oración también se cumplió. ¿Sabes cómo lo sabemos? Porque estamos estudiando esta mañana acerca de Boaz. O sea, sus obras se han hecho famosas en toda la tierra, porque quedaron registradas en las Sagradas Escrituras, y multitudes
innumerables de personas en todo el mundo han leído acerca de Both a lo largo de la historia. La memoria de sus obras justas y buenas se ha conservado de tal modo que generaciones futuras pueden leer acerca de estas obras. Y a través de la obra de Cristo, hoy honramos a Both, no solo como el antepasado de Jesús, sino como un tipo de Jesús. Porque su obra de redimir a Ruth prefiguró la obra del Señor Jesús al redimir a la iglesia. Y finalmente, en cuanto a la petición del pueblo por la descendencia de Ruth y Both, pues esa descendencia sí llegó a ser como la casa de Fares. Primero porque David y luego Jesús, ambos descendientes de Fares, elevaron la tribu de Judá a un lugar de preeminencia como nunca antes. Porque en el pacto que Dios hizo con David, dijo que un descendiente de sus lomos, de la casa de Judá, se sentaría sobre el trono de Israel para siempre. ¿Y qué es uno de los nombres? ¿Cuál es uno de los nombres de nuestro Señor Jesús? Es el león de la tribu de Judá. Así que esta oración, hermanos, se ha cumplido en todo detalle a la perfección. Y para terminar, consideremos ahora qué luz esta oración arroja sobre la unión de Cristo y su iglesia. Porque hay mucho aquí. Si Both es un tipo de Cristo, el matrimonio de Both con Ruth es un tipo del matrimonio entre Cristo y la iglesia. ¿Y qué es lo que aprendemos acerca de esta unión matrimonial entre el Rey de Reyes y su iglesia? Aprendemos aquí que es una unión que goza de la aprobación de Dios. La gente de Belén se regocijó con el matrimonio de Both y Ruth porque sabían que ese matrimonio agradaba a Dios. Por eso pidieron con confianza, porque sabían que era bueno ese matrimonio. Pues asimismo sabemos que no hay unión matrimonial en todo el universo que más le agrada a Dios que la unión entre Cristo y su pueblo creyente. No hay en todo el universo una unión más sagrada, más pura, más limpia, más gloriosa que esa unión que hay entre nuestras almas individualmente y como iglesia con el Señor. No hay otra unión comparable. Es una relación igual que el matrimonio de Ruth y Both, que se fundó sobre la base de justicia, una base de justicia. Nuestro matrimonio de Cristo también se ha fundado sobre una base de justicia. Both tenía un gran deseo de cumplir la ley de Dios, las exigencias de la ley. Por eso tomó a Ruth por esposa, porque la ley de Dios mandaba eso. La ley decía que el pariente cercano cumpla su deber. Y Cristo fue motivado en todo por un gran deseo de cumplir la ley de Dios, de cumplir la voluntad de su Padre, y la cumplió a la perfección. Y por haber cumplido en todo detalle la ley de Dios, ha echado un fundamento de justicia perfecta, que es la base de nuestra unión y nuestro matrimonio con el Señor. Es una base inquebrantable, un fundamento seguro y firme que durará para toda la eternidad. Tristemente sabemos que en este mundo
no es así. En muchos casos los matrimonios a veces no tienen una base firme, no tienen un fundamento firme, y ese fundamento se rompe y se divorcia. Pero Cristo jamás se divorciará de su pueblo, porque ese matrimonio está fundamentado, establecido sobre un fundamento inquebrantable, la obra redentora de Cristo en la cruz. Así que es una unión que suscita la bendición divina. Debido a que Dios aprueba de la unión entre Cristo y la Iglesia, Él se compromete a bendecir esta unión. ¿Y cómo bendice esta unión? Pues haciendo la Iglesia, que es la esposa de Cristo, fructífera en el Señor. Y además, haciendo grande el nombre del marido, el nombre de Jesús. Por medio de la proclamación del Evangelio, la fama de Cristo ahora se extiende a todas las naciones del mundo. Y a través de la proclamación de la Iglesia, esa proclamación del Evangelio, la Iglesia se hace fecunda, fértil, porque está dando luz a hijos constantemente. Es interesante cómo la Biblia presenta esta realidad. Y de hecho algunos padres de la Iglesia decían algo muy parecido. Decían, todos los que tienen Dios por Padre, tienen la Iglesia por Madre. Ahora bien, sabemos que Roma ha interpretado mal esta declaración, pero en un sentido es cierto. Todos nosotros aquí tenemos a Dios por Padre si somos creyentes. Pero también se puede decir tenemos a la Iglesia por Madre. ¿Cómo? Porque hemos escuchado el Evangelio por boca de creyentes, por boca de la Iglesia. O sea, Cristo ha depositado en la Iglesia su semilla, la palabra de vida. Y ahora en la Iglesia esa semilla se vuelve fructífera a través de la predicación del Evangelio, a través de la proclamación desde el púlpito y desde los hogares de los creyentes, porque cada uno de nosotros tenemos parte en este ministerio de difundir el Evangelio de Cristo. Y finalmente aprendemos de esta escena tan gozosa, tan hermosa, que Dios no solo va a bendecir la unión entre Cristo y la Iglesia, haciendo esta unión fructífera, sino va a fructificar esta unión a través de las oraciones del pueblo de Dios. Dios va a derramar bendiciones sobre su Iglesia, pero Él ha ordenado que lo que va a desencadenar la multiplicación de bendiciones sobre la Iglesia, Él ha ordenado que eso ocurra a través de la agencia de la Iglesia misma, clamando al Señor y pidiendo su bendición. Y eso es lo que ocurrió en el caso de Boaz y Ruth. En su día de boda estaban presentes estos testigos, clamando a Dios por ellos, pidiendo, bendiciendo a esta pareja. Y a través de las oraciones del pueblo de Belén, Dios sí bendijo ese matrimonio. Ahora bien, esto nos enseña algo muy importante. Y es que si queremos ver la Iglesia dando luz a hijos, multiplicándose, si queremos ver las bendiciones
de Dios derramadas en abundancia sobre la iglesia, tenemos que orar que Dios haga esto. Tenemos que recordar lo que dice Santiago, y en vez de quejarnos cuando no vemos muchos frutos, debemos preguntarnos qué lugar tiene la oración en nuestras vidas. Acuérdate de lo que dijo Santiago: no tenéis porque no pedís. Si queremos ver la multiplicación de bendición sobre la iglesia, si queremos ver esta unión con nuestro Señor de fruto en abundancia, tenemos que orar: Señor, cumple tu promesa, venga tu reino, que el nombre de Cristo sea famoso en toda la tierra, que los hijos de la iglesia se multipliquen como los hijos de Fares. Y yo creo que es muy importante recordar esto en estos tiempos tan difíciles que nos toca vivir ahora. Ninguno puede negar que vivimos en tiempos de grandes cambios culturales, cambios políticos, cambios religiosos, cambios económicos. Y cuando digo religiosos, no estoy hablando de que el Evangelio no cambia, pero quiero decir el mundo a nuestro alrededor, el mundo incrédulo. Sí, hay cambios religiosos que están ocurriendo, perversiones de la verdad de Dios, evangelios falsos, mensajes torcidos, y podemos sentirnos ansiosos sobre todos estos cambios y pensar, ¿qué es lo que pasa en el mundo? ¿A dónde va el mundo? ¿Qué futuro espera la iglesia con esta oleada de nuevas leyes que se van aprobando en diversas naciones, que prohíben la libertad de expresión, que prohíben la libertad religiosa, que declaran ciertos temas como tabú si tú no repites lo que el gobierno te diga? Y podemos decir, madre mía, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la libertad religiosa? ¿Qué va a pasar en el mundo? Y lo que este pasaje nos recuerda es que en vez de caer en la ansiedad, tenemos que caer de rodillas. Tenemos que clamar a Dios, porque Dios ha prometido multiplicar bendición a su iglesia a través de las oraciones de la iglesia, a través de este clamor. En vez de ansiarnos frente a la incertidumbre de un futuro desconocido, tenemos que aprender a ir constantemente a Dios en oración. Dios sabe muy bien cómo proteger a su pueblo, cómo guiar a su pueblo, cómo dar a su pueblo sabiduría. Quiero leer una cosa que escribí el otro día que tiene que ver con este tema. Dije, lo que debemos recordar en tiempos difíciles es que Dios nunca abandonará a su pueblo creyente, pase lo que pase. Recordemos, por lo tanto, que si Dios en su providencia sabia permite que las fuerzas de intolerancia anticristiana ganen la supremacía en cualquier país o nación, esto solo significa que Dios está planeando glorificarse a sí mismo a través de la perseverancia fiel de su pueblo en el camino de la verdad. A pesar de toda la oposición de la sociedad o de los gobernantes hostiles, los líderes y las leyes malvados nunca pueden frustrar la obra del Espíritu en el corazón de los hombres. O sea, no importa lo que pase en el mundo a nuestro alrededor. Eso no puede impedir en absoluto la obra que Dios haga en corazones humanos por su Espíritu cuando el Evangelio se predica.
Por el contrario, las dificultades tienden a llevar a los hombres a Dios en oración, lo cual conduce a una mayor valentía en el espíritu. Vemos esto claramente en Hechos 4, ¿no? Cuando los apóstoles predicaron en el nombre de Cristo y los líderes del Sanedrín prohibieron que predicasen. ¿Y qué hicieron? Pues dijeron, en primer lugar, les dijeron a los gobernantes, bueno, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero luego enseguida fueron a la iglesia y junto con la iglesia oraron que Dios bendijera a su iglesia, bendijera su obra en el mundo. ¿Y qué es lo que pasó después? Pues lo voy a leer rápidamente. Dice aquí, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Fueron fortalecidos, fueron llenos del Espíritu Santo como fruto de la oración. Y hermanos, Dios no ha cambiado. El mismo Dios que actuó a favor de su pueblo en aquel entonces todavía actúa a favor de su pueblo. Él sabe muy bien cómo protegernos, pero nosotros, si queremos ver su bendición sobre esta congregación y sobre la iglesia en todo el mundo, tenemos que entregarnos a la oración. Y cuando lo hacemos, tenemos que entender la base de nuestras peticiones. No apelamos a ningún mérito en nosotros. Apelamos a Dios a base, la única base de nuestra oración es la obra ya cumplida de Cristo y los méritos de nuestro Señor. Y lo que estamos diciéndole a Dios es, Señor, derrama esas bendiciones que ya han sido compradas por Cristo en la cruz. Porque Él las ha ganado ya. Él lo merece. Por favor, por causa de Cristo, en nombre de Cristo, venimos ante ti, Señor, y pedimos esas bendiciones. Derrama tu bendición en abundancia sobre tu pueblo por causa de Cristo, por causa de su sacrificio en la cruz. Que el Señor nos haga fieles oradores en pedir su bendición sobre la iglesia. Que Él siga magnificando el nombre de Cristo en toda la tierra, que su nombre sea ilustre, que sea un Salvador de renombre en toda la tierra. Amén.